Ok, en esta clase lo que vamos a revisar es los conceptos de vibración torsional. Ok, entonces aquí podemos poner de título vibración torsional. Para esto vamos a ver un pequeño video. En este video lo que se está demostrando, lo que se muestra, es un pequeño experimento de un péndulo torsional. No se trata más que de un disco que está suspendido de un cable o un eje de metal al que vamos a imprimirle una deformación angular y ver qué es lo que sucede. Entonces, si yo doy play aquí a este video, ustedes pueden ver cómo el cable está sujeto al centro del disco, ¿no es cierto? Y lo que vamos a hacer es imprimirle un pequeño ángulo, vamos a deformarle un pequeño ángulo, no muy grande, y vamos a soltar. Y vamos a ver qué se produce. Ustedes pueden ver cómo este pequeño alambre, esta pequeña marca, empieza a oscilar alrededor de una posición inicial. ¿Okay? Nosotros podríamos contar el periodo de vibración. Voy a poner pausa al video. De eso se trata la clase del día de hoy. Vamos a tratar de entender cuáles son las ecuaciones que gobiernan este fenómeno oscilatorio, este fenómeno de vibración. ¿Sí? En nuestra clase anterior habíamos hablado algo referente a la deformación angular que sufre un eje sometido a un torque. Ese es un concepto que vamos a necesitar primeramente recordar antes de empezar a analizar ese fenómeno de vibración. ¿Sí? Entonces, hagamos un recorderis de nuestra clase anterior. Un poco la pregunta que yo les había hecho es, si ustedes tienen un eje, un alambre como en el del video, al que le vamos a someter a un torque T. Obviamente este eje va a sufrir una deformación, va a girar, ¿no? Un eje, asumamos por un momento que es un eje cilíndrico. Va a girar un ángulo desde esta posición hasta una nueva posición, va a girar un ángulo phi. La pregunta que yo les decía en la anterior clase es: ¿de qué depende este ángulo phi? ¿De qué es función? Entonces piensen un momento, pongan pausa al video y tratemos de recordar de qué es función ese ángulo que gira este eje sometido a un torque. ¿Ok? Ojalá hayan puesto pausa y hayan pensado un momento al respecto. Y deben estar de acuerdo conmigo que ese ángulo depende del torque aplicado, ¿no es cierto? El torque que le estoy aplicando. Obviamente va a depender del torque. ¿De qué más va a depender? Dependerá de la longitud que tiene este eje, esta longitud L. Sí, va a depender de esa longitud. Dependerá del material. Pues sí. Sí depende también del material. ¿Y de qué más dependerá? Depende de la sección transversal. Sí, depende también de la sección. De estas cuatro cosas depende el ángulo que va a girar mi eje. ¿Ok? Bueno, aquí le hemos puesto en palabras, pero ya es momento de definir cuáles son esas propiedades o esas magnitudes
El torque, bueno, se mide en newtons por metro. La longitud, L, le vamos a llamar, en metros. El material, ¿cuál es la propiedad del material que me mide esa resistencia a la torsión en el rango elástico? ¿No es cierto? No estamos hablando aquí de deformaciones extremas. No estamos deformando un ángulo demasiado grande como para rebasar el rango elástico de este material. Si yo aplico un torque extremo, yo podría deformar este eje de tal forma que nunca vuelva a su posición original. Aquí estamos aplicando torques pequeños, de tal forma que este eje no pase de su rango elástico, ¿no es cierto? O sea, que le permita recuperarse y volver a la posición de equilibrio, si yo suprimo el torque que le estoy aplicando. Entonces, ¿cuál es esa propiedad del material que mide esa resistencia a la deformación angular en el rango elástico? Bueno, ustedes tienen que recordar de su clase de resistencia de materiales que este eje está sometido a esfuerzos de torsión, pero aquí se repercuten en un pequeño diferencial. Si yo les quiero dibujar aquí y le ampliamos a este diferencial, ¿ok? La parte inferior quiere moverse hacia la derecha porque el torque se está moviendo hacia la derecha, mientras que la parte superior de este pequeño diferencial quiere quedarse quieta porque está unido o está cercano al empotramiento que tiene este eje en la parte superior, ¿no es cierto? Entonces pueden ver que se trata de esfuerzos del tipo cortante, siempre vienen en pareja, ¿no es cierto? No vienen solos, vienen en pareja, tienden a deformarle a mi cuerpo, le van a querer hacer medio inclinado o algo así, ¿ok? Entonces nosotros tenemos que realizar un gráfico de esfuerzos cortantes, ¿cierto? Símbolo tau, versus deformaciones acortantes. La pendiente que me relaciona estos dos términos es el módulo de rigidez. Entonces, esta es la propiedad que me mide la resistencia a esfuerzos cortantes, que son los que están sometidos en este eje. ¿Ok? Listo. Ahora, ¿qué propiedad mide la resistencia de esta sección a deformarse como consecuencia de este torque aplicado? Y a torque ya tenemos T, longitud L, material G, me falta sección. ¿Cuál es esa propiedad o esa variable que me mide la resistencia a la torsión? Algunos estudiantes y la mayoría o intuitivamente tratamos de decir o contestar esto que es el área, ¿cierto? Es el área de la sección, pero eso no es estrictamente real. Esa no es la variable que me mide la resistencia a la torsión. La variable que me mide la resistencia a la torsión, y la voy a escribir por acá. Vamos a hacerlo con otro color. Vamos a hacernos un pequeño espacio aquí a la derecha. Y esa variable que me mide la resistencia a la torsión es el momento polar de inercia. Momento polar de inercia. Parece familiar este nombre del momento polar de inercia. Cuando hablábamos de vigas sometidas a flexión, ahí hablábamos de un término denominado momento de inercia.
El momento de inercia me medía esa resistencia que tienen distintas formas o distintas secciones a la deformación a flexión, ¿no es cierto? Entonces, algunas secciones tienen distintas resistencias a la flexión. Y el momento de inercia, ¿cuál era la fórmula? Habíamos dicho que se simbolizaba con la letra I y dependía del eje en el que estoy calculando, ¿no es cierto? Por ejemplo, digamos que es con respecto al eje de las X. Entonces el momento de inercia no era más que la integral de un y al cuadrado por el diferencial de área. ¿Sí? Entonces si yo aquí tengo un pequeño diferencial, un puntito de área, y vendría a ser la distancia hasta el eje X, ¿no es cierto? Esta vertical vendría a ser Y. Entonces solo hago esta integral de y al cuadrado por el diferencial de área y tengo mi momento de inercia. 10 unidades de m a la cuarta. Pero ese me mide la resistencia de distintas formas a la flexión. Indirectamente esa resistencia también depende del área. Porque aquí tengo un diferencial de área. En cambio, el momento polar de inercia me mide la resistencia de distintas formas, pero a la torsión. Unas formas I, unas formas redondas o unas formas tubulares, por ejemplo. Cada una tiene una distinta resistencia a la torsión. Así todas tengan la misma área. ¿Sí? Por la forma, cada una tiene una resistencia distinta a la torsión. ¿Cómo se simboliza el momento polar de inercia? Con una J. Y la fórmula para calcular es la integral de ρ al cuadrado por el diferencial de área. ¿Donde ρ qué es? Es la distancia de mi pequeño diferencial de área. Aquí está mi pequeño diferencial de área. Y ρ es esta distancia desde este diferencial al centro de giro. ¿Sí? Esto vendría a ser ρ. Al eje que estoy, sobre el eje sobre el que está produciéndose el torque. Pues aquí hay un eje, en este punto hay un eje perpendicular a la pantalla, entonces está saliendo de la pantalla. Y esa distancia desde el diferencial hasta el centroide, en este caso, ese viene a ser ρ. ¿Okay? El momento polar de inercia, al igual que el momento de inercia, normalmente no es necesario calcularlo. ¿Sí? Están en tablas para distintas formas, como las formas I, para las formas redondas, tubulares, triangulares, semicirculares. Para muchas de ellas está listo para ser usado. Inclusive si ustedes compran ejes, vigas en alguna ferretería o tienda donde vendan ejes, vigas, en los catálogos de la misma uno puede acceder al valor del momento de inercia que mide la resistencia a la flexión y del momento polar de inercia que mide la resistencia a la torsión. ¿Okay? Entonces casi que no los vamos a tener que calcular. Y si alguna vez nos topamos con formas complicadas y que no tengamos el dato del momento de inercia, bueno, nosotros solamente la dibujamos en algún programa CAD como AutoCAD Inventor. Clic derecho, momento polar de inercia. Un dato que las computadoras se encuentran muy fácilmente. Para una computadora es muy sencillo realizar esta integral. ¿Ok? Obviamente con respecto al centroide. Entonces, esta viene a ser la propiedad que me va a medir esa resistencia a la torsión. Entonces, completemos aquí nuestras 4 variables que me miden el ángulo que se produce al aplicar yo un torque sobre un eje. ¿Sí? Y si ustedes recuerdan un poco mejor cómo se expresa la fórmula
que depende de estas 4 variables. La fórmula del ángulo de giro sería. ¿Sí? Depende del torque, sí. Más torque, más ángulo. Depende de la longitud, sí. Más longitud del eje, más ángulo que va a girar. Depende del material, sí. Más resistente el material, menor el ángulo que va a girar. Depende de la resistencia a la torsión, sí. Mayor resistencia a la torsión de la sección, menor el ángulo que va a girar. Entonces va abajo de la ecuación. ¿Ok? Así, si yo quisiera reemplazar este eje como en el video que habíamos visto, ¿no es cierto? En el video, ahí lo que tenemos es un disco conectado a un eje. Si yo quisiera reemplazar este eje por un resorte, pero torsional en este caso, sobre este disco, ¿no es cierto? Aquí tengo mi disco y ya no tengo ningún eje, sino tengo un resorte torsional. ¿Cómo podría yo calcular el valor de este K? Si quieren una T pequeñita, K torsional. Pues de esta fórmula lo puedo hacer. Recuerden que el K de un resorte, ¿cómo se definía? El K de un resorte, en un resorte lineal era fuerza aplicada sobre deformación lineal. ¿Ok? En cambio, en un resorte torsional, ¿qué va a ser? Torque aplicado sobre deformación angular. ¿Sí? Torque aplicado, si quieren, anotemos eso. Torque aplicado sobre la deformación, pero angular en este caso. ¿Ok? Entonces, si ustedes quieren encontrar el K, no es más que encontrar torque aplicado sobre la deformación producida, deformación angular. Aquí en esta fórmula, ¿dónde está el torque aplicado? Aquí está. ¿Dónde está la deformación angular producida? Aquí está. Solamente en esta fórmula tengo que organizar T sobre Phi para encontrar el K. Y si ustedes organizan T sobre Phi, en esta fórmula, se van a dar cuenta que el resorte K no es más que G, J sobre L. GJ sobre L. ¿Okay? Desde ahora, cuando nosotros tengamos entonces un eje que está haciendo las veces de un resorte torsional, yo reemplazo este eje por un resorte torsional. ¿Sí? ¿Y cuánto vale este resorte torsional? GJ sobre L. Tienen que saber ustedes el material, la forma del eje, la longitud del eje, y ya no tienen un eje. Su problema se reduce a un resorte torsional. Los resortes torsionales, análogos a los resortes lineales, ¿no es cierto? Los resortes lineales ustedes le aplican una fuerza, el resorte lineal les entrega una deformación lineal. El resorte torsional nada más le aplican un torque y les entrega una deformación angular. Todos hemos visto un resorte torsional en algún reloj antiguo. ¿Ok? Este es el concepto que necesitamos recordar para atacar nuestro problema. El problema que queremos atacar es el de este video que les había yo mostrado. Voy a ver si puedo regresar. ¿Cuáles son las ecuaciones que gobiernan este problema?
este problema de un disco o cualquier cuerpo unido a un eje y que empieza a oscilar. Ese problema queremos resolver. Entonces tenemos que recordar este concepto de nuestra clase de resistencia de materiales. Una vez que hemos recordado ese concepto de nuestra clase de resistencia de materiales, recién vamos a empezar a trabajar sobre nuestro problema. Cambiemos de color para hacerlo. Entonces, ahí sí vamos a trabajar sobre nuestro problema. Nuestro problema se trata de un eje no me sale recto esta línea, de un eje, bueno, dejémosle, de un eje al que le hemos unido un disco, ¿ok? Al que le hemos unido un disco, digamos de un cierto diámetro D. Sabemos también que nuestro eje tiene una longitud L. Podríamos decir que nuestro eje tiene un diámetro D minúscula. Si quieren podemos seguir dando datos a este problema y podemos decir que esto tiene un espesor H. ¿Okay? El hecho es que mi disco en un inicio se encuentra en una cierta posición y cuando yo le aplique un torque, este disco va a deformarse a una posición, va a deformarse a un cierto ángulo. Si quieren usamos phi, si quieren usamos teta. ¿Sí? Y si yo suelto, sí o no que esto va a empezar a oscilar, como en el video. Va a empezar a oscilar y nosotros podemos hacer algunas observaciones a este fenómeno. Por ejemplo, podemos darnos cuenta que el disco comienza a oscilar alrededor de su posición de equilibrio. Esta es la posición de equilibrio, la inicial. ¿Sí? Podemos darnos cuenta que existe también una migración de energía entre energía potencial y la energía cinética. ¿Ok? Cuando el disco está en los extremos, cuando tiene un ángulo grande de deformación, tiene una alta energía potencial. En cambio tiene una baja energía cinética porque está detenido. Regresa hacia la posición de equilibrio y pasa por la posición de equilibrio con una alta energía cinética. ¿Cierto? Energía potencial cero, en cambio, porque no está cargado este eje, no está deformado. Como llega con alta energía, se pasa de esta posición de equilibrio hasta una parte negativa inclusive. ¿Ok? Y en el extremo contrario igual tiene una alta energía potencial y energía cinética cero. Y así se puede ver una migración entre la energía potencial y la energía cinética. ¿Ok? Sí está claro eso. También lo habíamos visto en los sistemas lineales. Otra cosa que podemos darnos cuenta es que se trata de un problema de un solo grado de libertad. Aquí nuestro grado de libertad va a ser el θ t. ¿Ok? Sí, solamente con esta variable yo puedo describir la posición de mi sistema. Entonces se trata de un problema de un solo grado de libertad. Ustedes tienen que pensar que este problema es un problema análogo al
problema resorte-masa, ¿no es cierto? Solo que en un sistema torsional. Acá lo que era un desplazamiento, acá es un desplazamiento angular. Acá lo que era una fuerza, acá es un torque. Y tenemos que ir pensando esas cosas. Ahora sí, ¿cómo deducimos la ecuación diferencial que gobierna este sistema? Igual que antes, nos preguntamos, antes que empiece el movimiento, antes que empiece la oscilación, ¿no es cierto? Cuando está ahí en equilibrio, ahí en el video antes de que le deformemos, ¿tengo algún resorte que esté cargado torsionalmente? La respuesta es no. Cuando no está deformado este eje, no está cargado torsionalmente. Entonces, no tengo que hacer un análisis en equilibrio, ¿no es cierto? Puedo pasar directamente al análisis dinámico. ¿Cómo hacíamos el análisis dinámico? Deformo desde la posición de equilibrio, deformo un cierto ángulo, suelto, empieza a oscilar. Detengo el tiempo en un momento que mi grado de libertad sea positivo, o sea, más o menos por aquí. Y realizo mi diagrama del cuerpo libre sobre este disco. Ahí voy a realizar mi diagrama del cuerpo libre sobre este disco. ¿No es cierto? En el momento en que detuve el tiempo, en el momento que mi grado de libertad fue positivo. O sea, en un momento teta, ahí detuve el tiempo. ¿Qué fuerzas o qué cargas tengo sobre este disco? Vamos a dibujar las cargas como siempre con color rojo. Entonces las fuerzas que tengo, las cargas que tengo actuando sobre este disco, se estarán de acuerdo conmigo. La primera es el peso o masa por gravedad. Es la primera carga que está actuando sobre ese disco. ¿Alguna otra adicional? Sí, ¿no es cierto? El eje tiene una resistencia, una R hacia arriba, una resultante hacia arriba, que compensa este peso, ¿no es cierto? Si no, este disco estaría cayéndose hacia el suelo. Algo le sostiene, una reacción en el eje. ¿Qué otra carga tengo sobre este disco? Tengo una carga de recuperación, un momento que está, un torque T, que me está ejerciendo este eje de acá arriba como consecuencia de la deformación que ha sufrido. Ya vimos que se comporta como un resorte torsional. Entonces, al deformarle un ángulo, él quiere regresarle al eje a la posición de equilibrio. Entonces actúa como un resorte torsional. Esas son las tres cargas que en este caso tengo sobre este diagrama del cuerpo libre en mi análisis dinámico, ¿no es cierto? Aquí estoy en análisis dinámico. Está en movimiento esto. Muy bien, entonces vamos a las leyes de Newton. Si ustedes quieren, una primera ley de Newton que puedo aplicar es sumatorio de fuerzas en el eje Y es igual a, por más que estamos en el análisis dinámico, pero en el eje Y no hay ningún movimiento, no está esto moviéndose en el eje de las Y, hacia arriba y hacia abajo. Hacia arriba y hacia abajo nada más que el peso se está anulando con R. Así que si ustedes hacen sumatoria de fuerzas en Y, R es igual a masa por gravedad y no hay ningún movimiento en el eje de las Y. ¿Ok? Entonces no es interesante hacer ese análisis o poner esta ecuación sumatoria de fuerzas en Y. La ecuación que es interesante y que nos va a ayudar para encontrar la ecuación diferencial de este sistema es sumatoria de momentos.
¿no es cierto? Sumatorio de momentos con respecto a qué, al origen de este disco, al centro, aquí, al origen. Sumatorio de momentos con respecto a qué es igual. ¿Es igual a 0? No, no es cierto, porque estamos en el análisis dinámico y con respecto al origen sí hay deformaciones angulares, sí hay un movimiento. Entonces el sumatorio de momentos con respecto a 0, ¿a qué es igual? Piénsenlo. ¿Ok? Ustedes en los libros van a encontrar de la siguiente forma. Sumatorio de momentos con respecto a es igual a J sub 0 o momento polar de inercia de masa por teta 2 puntos. ¿Pero qué es este J sub 0? Vamos a hacernos un espacio acá para explicar qué es el J sub 0. El J sub 0 que aparece en los libros, si ustedes quieren darle un nombre, es el momento, les voy a escribir porque tiene un nombre grande, momento polar de hecho debí haberle hecho un poquito más acá abajo. Vamos a escribirle más acá abajo para compararlo con el J sub 0. El nombre largo es momento polar de inercia de masa. ¿Y cómo se define este momento polar de inercia de masa, este J sub 0? La definición no es más que la integral de la distancia al centro de giro por el diferencial de masa y se mide en kilogramos por metro cuadrado. Nos suena familiar eso. Nosotros ya habíamos hablado antes del I sub 0. ¿Qué era el I sub 0? Era el momento de inercia de masa. ¿Ok? ¿Y cómo calculábamos el I sub 0? Simplemente era la integral de la distancia al centro de giro de un diferencial de masa. Fíjense en las ecuaciones. ¿Cuál es la diferencia entre el I sub 0 y el J sub 0? No hay diferencia. Son la misma cosa. ¿Ok? Únicamente se ha sobrevivido esta notación para un poco mantener una regularidad en las ecuaciones que se van planteando. ¿Ok? En nuestra clase no vamos a hacer diferencia entre el I sub 0 y el J sub 0. Los dos son la misma cosa. ¿Qué me miden? Me miden la resistencia al giro alrededor de un centro, ¿no es cierto? O eje, si ustedes quieren verlo así. Mire qué tan difícil es girar este disco alrededor de este centro o eje. ¿Ok? Entonces a mí me van a ver indistintamente, a veces escribiendo I sub 0, a veces escribiendo J sub 0. Y no nos vamos a preocupar en ese sentido, porque sabemos que son la misma cosa. ¿Ok? De hecho voy a tratar de que la mayoría de veces
Hablemos de I sub 0, porque es el momento de inercia del masa, es el más sencillo, ya lo habíamos introducido antes. Entonces, nos vamos a tratar de mantener ahí. Listo, ya tenemos nuestra ley de Newton que vamos a aplicar. Sumatorio de momentos con respecto a este origen es igual a I sub 0 o J sub 0 teta 2. ¿Ya? Vamos viendo. ¿Esta fuerza realiza momentos respecto a O? No, porque pasa por O. ¿Masa por gravedad realiza momentos respecto a O? No, porque pasa por O. T realiza momentos respecto a O. Sí, ¿no es cierto? Es una carga, es un torque. ¿Positivo o negativo? ¿Positivo o negativo? Negativo. ¿Por qué? Porque se opone a mi grado de libertad, va contrario a mi grado de libertad. Entonces tengo menos T como la única fuerza ahí. Es igual al I sub 0 o al J sub 0 si quieren, por teta 2 puntos. ¿Ok? ¿Cómo calculo este T? Este T, habíamos dicho que se puede calcular o es proporcional al ángulo que gire. ¿Cuál es esa constante que me relaciona el torque con el ángulo que gire? Es la constante K torsional, ¿cierto? Es nuestro GJ sobre L. Les voy a poner en otro color. Este KT es nuestro GJ sobre L. O sea, es el material, es la sección y es la longitud. Entonces ya no tengo un eje, sino tengo un resorte torsional aquí. K por teta. Entonces, en lugar de T, yo puedo poner simplemente K, si quieren torsional, por el ángulo de giro. Es igual al J sub 0 por el teta 2 puntos. Ahí está mi ecuación diferencial, solamente la voy a arreglar un poquito más. J sub 0 por teta 2 puntos es igual, perdón, este pasa al otro lado, queda más K torsional por el teta es igual a 0. Esta es mi ecuación diferencial. Que gobierna este sistema. Si ustedes quieren, es análoga a la ecuación diferencial que gobierna un sistema resorte-masa. En un sistema resorte-masa, ¿cómo era la ecuación diferencial? Era masa por x2 puntos, ¿no es cierto? Más K por teta es igual a 0. ¿Sí o no? Así era la ecuación diferencial para un sistema resorte-masa, que es un sistema lineal. En cambio, un sistema torsional es algo análogo, miren. La masa, que es la resistencia a un desplazamiento lineal, acá se transforma en J sub 0 o en I sub 0, que es la resistencia a un desplazamiento angular, a un giro. Lo que acá era x2 puntos o aceleración, acá se transforma en teta 2 puntos o aceleración angular. Lo que acá era el K del resorte, acá se transforma en el K de un resorte torsional. Ay, aquí cometí un error. Aquí no es teta, ¿no es cierto? Sino es x.
Ok, así era la ecuación. Mx dos puntos más k por x igual a 0. Lo que acá es desplazamiento, acá se transforma en desplazamiento angular. ¿Se entendió? Entonces, hemos logrado deducir la ecuación, en este caso, que gobierna nuestro sistema torsional. Una ecuación sencilla. Hemos llegado a la ecuación J sub 0, teta dos puntos, más este K torsional por teta es igual a 0. Y de hecho nos gustaba expresarle despejado al teta dos puntos, ¿no es cierto? Nos gusta expresarle de la siguiente forma. Teta dos puntos más K torsional sobre el J sub 0 por teta es igual a 0. ¿Cómo creen que se le llama a este término? Este término es nuestra frecuencia natural al cuadrado, ¿cierto? Pues ahí se simplifica aún más la ecuación diferencial. Queda teta dos puntos, w cuadrado teta es igual a 0. Se trata de una ecuación diferencial de segundo grado, homogénea. ¿Sí? ¿Creen ustedes capaces de resolver esta ecuación diferencial de segundo grado y homogénea? ¿Sí? Va a tener dos raíces complejas y conjugadas, ¿no es cierto? Las dos raíces va a ser más menos y w. Y la solución va a tener esta forma. Teta de t es igual a una constante C1 por el coseno de wt más una constante C2 por el seno de wt. Esta es la solución. Ya sabemos que la solución de una ecuación diferencial es una función. Aquí está la función. ¿Sí? Entonces son las mismas. No necesito yo explicarles de esta solución. Ya lo hemos hecho para x. Acá les cambié la variable teta. Entonces tenemos la solución ahí. De igual manera podría yo expresarle esta solución en la forma maquillada, ¿no es cierto? Podría expresar de la forma a por el seno de wt más un phi. ¿Puedo o no puedo hacer eso? Expresar esto de esta forma. ¿Sí? Donde a ustedes sabrían que es igual a la raíz cuadrada de c1 al cuadrado más c2 al cuadrado. Y phi no vendría a ser más que a, ya sabemos que lo podemos encontrar simplemente con la raíz cuadrada de c1 al cuadrado más c2 al cuadrado. Son las mismas fórmulas que antes. En cambio este phi le podemos encontrar como el arco cuya tangente es igual a C1 sobre C2. ¿Ok? En el siguiente video vamos a tratar de resolver un ejercicio para aplicar estas fórmulas.